Hola, bendiciones. Un placer compartir con ustedes la palabra del Señor en esta ocasión. Eh, Vamos a tratar un tema importante, es acerca de la mujer sabia. La Biblia dice quién es la mujer sabia, cómo es, y ella determina qué es lo que le hace ser sabia. Así que importante es ver en las escrituras eh, cuál debe ser el comportamiento, el delineamiento de la vida de una mujer sabia. No soy el indicado, no soy lo mejor para esto, pero es el Espíritu Santo el que impulsa todas las cosas, que las mueve y hace que resulten para bien. Vamos a tener un tiempo de oración antes de abordar la palabra de Dios, y este tema está dedicado, eh, amada hermana en Cristo, primordialmente para usted, pero uh, no desde un punto de vista machista, no desde un punto de vista ignorante respecto a las necesidades, a las situaciones de la vida hogareña, sino que al contrario, en base de muchas situaciones que se han tenido que ir aprendiendo paso a paso en la vida, pero sobre todo que la palabra ya tenía claras desde mucho tiempo ya. Lo que pasa es que nosotros vamos en un proceso de crecimiento donde el crecimiento muchas veces es doloroso. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Permite que tu palabra, Señor, haga en el corazón de cada uno de nosotros conforme tu voluntad. Escóndeme a mí tras la persona de tu Espíritu Santo para que Él sea que dirija, que instruya, que bendiga la vida de cada uno según su necesidad. Y Señor, como tu palabra dice, seas tú veraz y todo hombre mentiroso. Escóndeme a mí como persona para que sea tu Santo Espíritu que tome control y que hable a nuestros corazones por medio de tu palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo ruego, Señor, te lo suplicamos. Amén. Uno de los problemas más grandes de nosotros hoy en día, seamos creyentes, varones o mujeres, hermanas en Cristo, uno de los problemas más grandes que estamos sufriendo es que el mundo ha influenciado y sigue influenciando fuertemente nuestras actitudes como creyentes. Estamos dejándonos guiar de los precedentes de la vida secular para tratar de que funcione nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra vida personal como creyentes. Pero la verdad es que no puede funcionar la vida matrimonial, la vida familiar, la vida del creyente en base a lo del mundo, en base a las costumbres, las tradiciones y todas estas cosas que hemos aprendido de la vida secular. Tenemos que valernos principalmente de la palabra de Dios. Y hoy quiero confrontar una de las realidades más importantes y básicas de la mujer en el hogar. Una verdadera cristiana debe de tener temor del Señor, sobre todo respecto a sus decisiones. Debe de permitir que Dios sea quien esté guiando su vida. Si una mujer realmente permite que Dios guíe su vida, es una mujer que será alabada por los demás, por su esposo principalmente. En la vida conyugal, siempre
después de Dios, debe de ser el primer lugar para el esposo, para la esposa. No puede ocupar un segundo lugar. Si su esposo ocupa un segundo lugar en su vida, me refiero después de Dios, Dios está en el primer lugar y debe ser el primer lugar en su vida. Pero después de Dios, ocupando el primer lugar, debe tener el segundo lugar su esposo, su esposa y no otro lugar. Si usted por un X o Y motivo considera que en su vida personal como cónyuge no está teniendo en ese lugar preferencial del segundo lugar en su vida después de Dios a su esposo, entonces a su esposa igual usted está teniendo un serio problema para llevar su vida familiar, para llevar su vida matrimonial. Muchos de nosotros tuvimos que perder el hogar, tuvimos que perder, fracasar, caer, arruinar, quebrar, romper y ir entre dolores y llantos para poder entender esta verdad. Pero usted, quiero decirle que no está en otro camino. Usted no está lejos de estar en la misma situación que muchos de nosotros, de perder su hogar, de perder su vida matrimonial, de perder su vida familiar. ¿Por qué? Porque si usted no ha puesto después de Dios a su esposo o a su esposa, si fuera el caso de un hombre, en ese lugar preferencial, entonces usted está en el camino. Está en el camino a donde le aseguro que no es agradable ni bueno que nadie llegue. Pero todos llegamos a matrimonio y nos casamos. Creo que nadie se casa con el propósito de fracasar. Nadie se casa con la mentalidad de que algún día le va a fallar a su esposa o le va a fallar a su esposo y va a arruinar su matrimonio. No, nadie se casa con esa mentalidad. Todos nos casamos con la ilusión de ser fieles en el hogar, de ser fieles al matrimonio, de ser fieles a la familia, de cumplir nuestros roles como esposo, como esposa. Todos nos casamos. Creo que un verdadero creyente, una verdadera cristiana, independientemente de su grado de madurez, en su momento, cuando se casó, tenía el propósito de cumplir muy bien su rol. Pero, como dijo alguien por ahí, el secreto de la vida, de la felicidad del matrimonio, sigue siendo un secreto. Pero eso no es verdad. Eso es una broma de mal gusto. Porque el secreto de la felicidad de la vida matrimonial no ha sido un secreto. Ha sido una verdad revelada en la palabra de Dios durante muchísimo tiempo. El problema es que nosotros condicionamos nuestra obediencia a la palabra del Señor. Voy a referirme a esta verdad de la vida familiar y matrimonial que va a hacer que su matrimonio sea feliz y consistente. Esta verdad que la tuvimos que aprender a golpes algunos y otros no la han aprendido y que están en el camino de tener un golpe fuerte para darse cuenta de esta verdad. Pero quiero decirle, Dios quiere librar su matrimonio del fracaso. Hermana, Dios quiere librar su hogar de la rotura. Pero usted y cualquiera que me oye que está en un matrimonio, sin duda, tiene una responsabilidad grande que cumplir. Yo sé que habrá mucho que decir de mi persona. No importa.
Lo que quiero decir es que usted está donde muchos otros hemos estado y ya hemos pasado los resultados y hemos pasado por los procesos y nos hemos dado cuenta de cuáles fueron los errores. Así que sea humilde y permítase enseñar, no de mi persona, no de mi experiencia, nada es mi experiencia, nada es mi persona, nada soy yo, pero de la palabra de Dios que tiene la verdad respecto a cómo su hogar permanecerá. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. No sea que sean sus manos, sus decisiones, sus actitudes, sus conductas, no sea que sea lo que usted es ahora como creyente en su hogar, lo que está en realidad destruyendo su hogar. La verdad para la solidez y la felicidad del matrimonio está revelada en la palabra de Dios desde hace mucho tiempo. Pero nuestro problema vino cuando quisimos condicionar nuestra obediencia a estas verdades. No aceptamos estas verdades tal y como son, no, sino que quisimos condicionarlas, poniéndonos como pretextos el hecho de que si él no cambia, yo no cambio. El hecho de que si ella no mejora, yo no mejoro. El hecho de que si ella no me ama, yo no la amo. Que si no me respeta, no la respeto. Cuando entramos en ese juego de culpar al otro y de querer cambiar al otro y de querer manipular al otro, es cuando ya Satanás ciertamente ha ganado el 70% de nuestro matrimonio para destruirlo, para arruinarlo, para acabarlo. ¿Por qué? Porque Él trabajó en la vida de cada uno, el esposo y la esposa, para poder ganar el terreno que quería ganar con el afán de destruir ese hogar. Satanás es el enemigo de los hogares y es tan astuto. Sus demonios, su maldad es tan astuta para llevarnos a esa situación en la que como tú no me muestras respeto, dice el esposo, yo no te muestro amor. Es así como yo caí en la desgraciada condición de como no recibía ninguna clase de respeto ni de admiración, no quise dar ninguna clase de amor. Y eso lo único que hizo es hacerse un vicio constante en el que como no había respeto, admiración, no hay amor para ella. O sin importar si hubiera sido primero una cosa u otra, si hubiera sido que yo no daba primero amor o que ella no me daba primero el respeto, sin importar el origen del comienzo de esto, el asunto es que se convirtió en un hábito que Satanás entusiasmó en el corazón de cada uno de nosotros para ensañarnos contra nuestro propio cónyuge, de tal manera que estábamos indispuestos a dar lo que más necesitaba nuestro cónyuge. Usted como esposa sabe, de verdad sabe, qué es lo que su esposo más necesita de usted. Y alejémonos un poco aquí de todas las necesidades básicas, de todas las situaciones que conlleva la vida cotidiana, pero de las necesidades naturales y que Dios consideró en su palabra que tenía tanto hombre como mujer. ¿Sabe usted realmente lo que su esposo necesita de usted para considerarse verdaderamente bendecido por su esposa?
¿Sabe usted qué es eso? ¿No lo sabe? Nosotros llegamos a ser tan engañados por el enemigo que llegamos a creer que necesitamos que cambie. Es que yo necesito que cambie. Necesito que sea diferente. Necesito que sea de esta forma y de esta forma. Y nos metemos en un pleito inacabable. Y tratamos de forzar la voluntad del otro para que se alinee a mi mentalidad en la que yo pienso que así debe ser una esposa, en mi ideología de matrimonio. Por favor, renunciemos a nuestra ideología de matrimonio, renunciemos a nuestro yo pienso que debe ser así, renunciemos a, bueno, a mí me enseñaron así, yo soy así, yo aprendí así, renunciemos a todo lo que no nos permite aceptar la verdad de la palabra de Dios con un corazón abierto, sincero y honesto. Miremos lo que dice el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 21 hasta el 33. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también todos los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Por esto dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En todo este pasaje que acabamos de leer, está resumida, condensada y demostrada la verdad bíblica, divina, de parte de Dios para cada uno de nosotros, como esposo, como esposa, que nos va a garantizar la felicidad y la permanencia de nuestro hogar y de nuestro matrimonio. En este pasaje está. En primer lugar, nuestra sujeción a Dios. Eso es primordial. Si usted teme al Señor, usted estará dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Si usted no teme al Señor, usted hará lo que quiera hacer. Usted determinará lo que hace. Usted se va a guiar por lo que siente y va a empezar a hacer las cosas porque yo siento que esto es así. Él va a empezar a tomar decisiones porque yo siento, yo pienso, yo miro, me aconsejan, me dicen. Una es la voluntad del Señor y esa debe seguir. Debe conocerla y solo lo va a conocer cuando en verdad tenga un temor por el Señor. Es lo que dice el versículo 21, someteos unos a otros en el temor
de Dios. Este pasaje arranca diciendo que la verdad divina que está por demostrarse no solo es posible cumplirla cuando nosotros mismos tenemos un temor genuino por el Señor. Si no hay en nosotros un temor verdadero por el Señor, ciertamente es vano. Es vano. Puede usted pasarse toda la vida buscando consejos de hermanos, de hermanas, toda la vida buscando ayuda, toda la vida poniendo quejas, toda la vida haciendo esto y lo otro para mejorar, dizque su matrimonio, pero si usted mismo no tiene temor del Señor y no está dispuesto a someterse a la voluntad del Señor, déjeme decirle, pierde su tiempo y hace que todos los demás pierdan su tiempo. Yo he orado por matrimonios, incluso por el mío mismo, y sé cuando el Señor me ha hecho entender que he perdido el tiempo en esto, en aquello. ¿Por qué? Porque las personas no están dispuestas a pagar el precio para alcanzar lo que anhelan, lo que quieren. Qué verdadero cónyuge que ama a su esposo, a su esposa, no quisiera, la verdad, no quisiera que su hogar sea feliz, que su vida matrimonial sea constante, permanente, fiel y feliz. ¿Quién no quiere esto? Esto es un ideal que tenemos por naturaleza cuando nos casamos. Hablo de los verdaderos creyentes. Nadie se casa con la mentalidad de arruinar su matrimonio en un futuro lejano o cercano. Nadie lo hace. Todos lo hacemos con el propósito de alcanzar una meta, de ser felices. De ser felices. Pero el Señor nos enseña para comenzar esta gran verdad. Debemos darle al Señor el primer lugar en nuestra vida. Someternos a Él. Someternos unos a otros es algo que sí puede ser posible, pero no en nuestras fuerzas, sino en el temor de Dios. Eso es lo que nos dará fuerza. Eso es lo que nos dará valor. Eso es lo que nos dará impulso, eso es lo que nos dará energía para hacerlo, para obrar, para ir conforme a la voluntad del Señor. El temor de Dios. Porque si usted intenta hacer esto que el Señor dice que se haga para que tenga un hogar feliz en sus propias fuerzas, va a fracasar. Va a fracasar. Nos pasó a muchos ya. Y está por pasarle o le está pasando a usted hoy. ¿Por qué? Porque no se trata de nuestras fuerzas. Yo quise tener un hogar feliz, yo quise tener un matrimonio feliz, pero peleé con mis fuerzas. Y cuando se me acabaron, y cuando ya no tenía nada, no podía esperar que el Señor hiciera por mí cuando yo no había hecho lo que Él me dijo que hiciera, que fuera temeroso de Él. Y que siendo temeroso de Él, obedeciera lo que decía. ¿Qué es lo que dice? Comienza diciendo lo que es parte del rol de tanto el hombre como de la mujer. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Se da cuenta de lo que implica esto? No me diga que está sirviendo al Señor si no es capaz de estar sujeta a su marido. No. Usted está haciendo cosas. No es lo mismo servir al Señor que hacer cosas por el Señor. Hay mucha gente ocupada haciendo cosas por el Señor. Hay mucha gente congregándose, hay muchas mujeres congregándose, hombres congregándose, haciendo cosas
haciendo cosas. Pero si es esposo, la Biblia dice que si algo ha dañado a su esposa, su oración tiene un estorbo para con Dios, en el caso de un cónyuge. Pero en el caso de una mujer, si no está sujeta a su marido, ¿cómo puede decir que sirve a Dios? No se engañe. Dios no puede ser burlado. Usted no está agradando al Señor. ¿Quiere agradar al Señor? Comience a agradarlo con lo más básico en su vida, en su matrimonio. En su matrimonio. Ese fue el error de muchos de nosotros. Yo creía que agradaba al Señor porque hacía esto, porque andaba aquí, andaba allá, predicaba, hacía esto, lo otro. Agradaba al Señor. Apestaba delante del Señor. Porque Dios no estaba interesado en lo que hago, en lo que no hago, en lo que estoy proyectando. Dizque para Él. No, Dios no está engañado con ninguno de nosotros. El primer ministerio que tenemos es nuestro propio esposo, nuestra propia esposa. El primerísimo ministerio. Si usted no es capaz de cumplir eso, por favor, no se engañe. No está sirviendo en lo demás. No está sirviendo. Llegó un hermano a Estados Unidos. Fui a encontrarlo. Y mientras manejábamos por muchas horas, un viaje de muchas horas, íbamos conversando con él. Y pues yo le pregunté, hermano, pero el motivo de que usted se vino para acá, ¿cuál es? Porque él era un hombre muy activo en las cosas del Señor, estaba muy ocupado, muy envuelto en la obra del Señor. Pero él me dijo, mire, hermano, es que la verdad, pues tuve que empeñar la casa, tuve muchos motivos económicos por los que me orillaron a tomar esta decisión y me vine. Ok. Hermano, ¿cuántos de nosotros? Y yo le conté mi experiencia y le compartí, hermano, ¿cuántos de nosotros? Porque llegan hombres a la iglesia y empiezan a motivarnos. No, dedíquele tiempo a la obra del Señor, dedique tiempo a trabajar para el Señor, Ok, y empezamos nosotros a descuidar nuestro propio hogar, a descuidar nuestra economía, a descuidar nuestros trabajos, a descuidar áreas vitales para el soporte de la familia. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a lo que supuestamente es palabra de Dios que nos dicen trabaje para el Señor. Estos hombres que vienen por lo general son considerados obreros, misioneros o qué sé yo, pero que de la obra están recibiendo algún tipo de ayuda, sustento, y voy a decirlo y no quiero ofender a ningún obrero, misionero o X o Y razón, pero muchas veces obreros y misioneros tienen una mejor condición que cualquier hermano de la iglesia, que es un hermano común, corriente entre la iglesia. Tienen una economía mayor, tienen una mejor casa, un mejor carro, sus hijos estudian en los mejores colegios, ellos están en una mejor condición económica, pero están sirviendo al Señor de tiempo completo. Ok, pero no me engañe, por favor, a los demás diciendo, por favor, dedique todo su tiempo, por favor, vuelva a la Escritura, hermano. Vuelva a la Escritura y vea si el primer ministerio de un verdadero creyente no es su propio matrimonio. Porque a muchos de nosotros nos sacó la idea de que teníamos que servir al Señor, de que teníamos que darle todo el tiempo a esto.
Pero nuestra propia esposa estaba en casa inventando qué hacer para salir adelante. O el esposo estaba descuidado porque la esposa estaba dedicada y empeñada. Ni uno ni otro, hermano. Tenemos que cuidar el más preciado ministerio que el Señor nos ha dado, nuestro propio hogar. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se compone de familias. Satanás sabe que si destruye las familias, destruye la iglesia. ¿Y cuántos hermanos que vienen dando esta clase de motivación? Yo no digo que no se dé esta motivación, lo que digo es que se dé con claridad. Lo que digo es que se tome en cuenta los verdaderos valores y principios bíblicos de cómo servir al Señor. Hermanos, es que hoy todo el mundo dice que sirve al Señor, pero todo el mundo está haciendo lo que quiere Él hacer para el Señor, sin tener en cuenta que el Señor es el que debería decidir qué es lo que quiere que hagamos para Él. Pero todo el mundo se dispara y dice, yo hago para el Señor, yo sirvo, y les parece que tanto más ocupados estén, está bien. Cuidado, hermano, cuidado. Este hermano tuvo que reconocer entre lágrimas y me dijo, hermano, tiene la razón. Es cierto lo que dice. Es cierto lo que dice. Amamos tanto la obra, que nos dedicamos tanto a ella y descuidamos lo más importante. Y él me dijo, mire, ahora, mi esposa y mis hijos allá, y yo acá, solo. Sí. ¿Quién ganó esa partida? Satanás. ¿Y cómo la ganó? Supuestamente haciendo nosotros algo bueno, motivándonos a algo bueno. Hermano, no vea y diga que todas las cosas son buenas simplemente por el hecho de que son buenas en sí. No, véalas desde tener usted mismo claro un orden de prioridades. Porque si usted no tiene un orden de prioridades, entonces usted va a fracasar. ¿Cuál es el orden de prioridades? Permítame que se lo enseñe como el Señor me lo enseñó a mí. El orden de prioridades de un creyente verdadero si es casado son estas. Dios, número 1. Cónyuge, número 2. 3, hijos. Y 4, obra. La obra no debe estar en primer lugar o en segundo lugar. No. No. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Satanás está destruyendo la obra porque destruye los hogares. Es el esposo y la esposa. No son los hijos tampoco. El segundo lugar después de Dios no son los hijos. No. Muchas veces cambiamos de lugar al esposo cuando vinieron los hijos. No, mi prioridad son mis hijos, dicen unas mujeres. Usted no sabe la perversidad que Satanás está haciendo que usted diga con su boca. Está contrariando algo que Dios estableció. Quiero que sepa algo. ¿Con quién tuvo primer comunión Adán? Con Dios. Todavía no estaba Eva, él hablaba con Dios, trataba con Dios. Luego, ¿quién fue su segunda comunión? ¿Con quién podía hablar? Era con su esposa. Hablando de que hablar con, porque quizás hablaba con animales y todo eso, pero yo hablo de las relaciones interpersonales.
Primero fue con Dios, después con la esposa. Dios establece un orden. Y si hubo una relación interpersonal que seguía después de la esposa, pero los hijos, porque no había más personas en el mundo, no había más, era Adán, Eva, sus hijos, y ese fue el orden del principio. Si usted es una esposa y ha puesto a sus hijos en segundo lugar de prioridad en su vida después de Dios, usted está pecando. Pecando contra usted mismo. Contra usted mismo. No. Quiero decirle, usted va a llorar sus lágrimas. Yo no voy a llorar sus lágrimas. Usted no lloró mis lágrimas y no va a llorar mis lágrimas. Usted va a llorar sus lágrimas. Pero está fallando. Está fallando. Si es así. Y si es esposo y ha puesto en prioridad la obra o a sus hijos antes que a su esposa, ha fallado. Está fallando y va a fracasar y va a llorar amargamente si no cambia ese orden de prioridades. Dice, casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué clase de sujeción debe tener una esposa hacia su esposo? Como al Señor. El Señor es el tipo, el ejemplo, la figura aquí cuando dice, sea sujeta a su marido como si se tratara del Señor. Pero también hay un tipo acá cuando el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hay otro tipo que representa al amor de Cristo por su iglesia. Debe de ser parecido, igual el amor del hombre por su esposa. Así que está claro el orden determinado por el Señor. Hay un libro muy importante. No debería un matrimonio creyente prescindir de leer este libro muy importante. Tampoco más valioso que la palabra de Dios, pero ese libro fue una explicación de lo que es este tema de la palabra del Señor, y ese se llama Amor y Respeto. Le recomiendo la lectura de ese libro y usted entenderá cómo funcionan estas prioridades y cómo cambiará su vida en base de la obediencia a estos principios que no son nuevos, pero que han sido ignorados y que han sido condicionados, porque nosotros condicionamos nuestra obediencia a estos principios. No, decimos, si la mujer dice, si él no me ama, yo no lo respeto. El hombre dice, bueno, si ella no me respeta, yo no la amo. Y nos privamos, egoístamente, nos privamos el uno del otro de lo que son nuestras verdaderas necesidades en el matrimonio. Porque fuera de que todas las demás son necesidades, la vida íntima, la convivencia, cuántas cosas, cuántas áreas, la economía y todo eso, todos son necesidades, todos son importantes, pero estas son las bases que van a hacer o que su matrimonio se edifique o se destruya. La ausencia de esto es inevitable que será destruido su matrimonio. La presencia de esto, el cumplimiento de esto, le garantiza la edificación de su matrimonio. Sí, no es fácil amar al que no le respeta. El caso del hombre, no es fácil que el hombre ame a la mujer cuando la mujer no lo respeta. No es fácil. Pero el Señor no está diciéndonos aquí, miren, esto es fácil de hacer. No. El Señor no nos está diciendo eso. El Señor nos está diciendo que lo hagamos basado en su fuerza, en su ayuda, en su temor.
Luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. El marido es cabeza. Mire, el feminismo del mundo, que tristemente las cristianitas también están tragándose esta mentira y haciéndose de esto como si fuera verdad. Dicen que se trata de un patriarcado, de un machismo, de, de cómo los hombres procuran tener siempre el dominio, el control, pero lejos de la verdad. No se trata que el hombre quiera tener ese control. El hombre no necesita tener el control de nada. No. Es Dios que ha determinado que la mujer tenga la sumisión a dejarse guiar del marido. ¿Usted cree que Dios se equivocó? Hermano, ¿usted cree que Dios se equivocó? Quiero que mire su matrimonio, su hogar, sus hijos, su matrimonio, su vida familiar. Y dígame, ¿está bien como está? ¿Está bien como está? ¿Sus hijos son todos obedientes? ¿No hay rebeldía en ellos porque tienen una vida ejemplar? Su vida se conforma al agrado del Señor. Podría decirse que si el Señor le cuestiona a usted respecto a si ha obedecido su palabra en esto, ¿podría usted decir que sí? Un hombre y una mujer están casados. La Biblia dice que la mujer esté sujeta a su marido, como si se tratara del Señor. Obviamente, el marido no tiene ningún motivo para alardear de esto, para considerarse en mayor importancia, porque ante la sangre del Señor, el valor que tiene el hombre y la mujer en cuanto a la salvación es el mismo. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer más que el varón. Fuimos comprados por precio de sangre. Igual. Vamos a ir al mismo lugar. Vamos a estar en la presencia del Señor en el cielo una vez que muramos o que venga el Señor Jesucristo. No hay ninguna diferencia. No es ese el asunto. El asunto es que Dios quiso que fuera así. Porque Dios tiene un orden establecido. Mire, sabe que en el mundo se corren tantas estupideces. Mujeres que dicen, los hombres sin nosotros no son nada. Pero, ¿qué sentido tiene eso? O sea, que no es nada el hombre sin la mujer. Pero si fuera viceversa, si fuera lo contrario, ¿qué es la mujer sin el hombre? Es que no se trata de lo que somos sin él o sin ella.
No se trata de lo... No, 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 no. El asunto es que somos complementarios. Somos dos piezas que la una complementa a la otra para hacerse una sola pieza. Hombre con hombre, ¿cómo van a complementar si son del mismo género, si son los rasgos iguales, si son... ¿Qué? Eso no es complementario, eso es antinatural, antibíblico, antidivino, del infierno, satánico, es basura. Mujer con mujer, antinatural, antilógico, antinormal, anti todo. Hombre y mujer es complementario, es complementario. Así que el hombre sin la mujer es algo y la mujer sin, sin el hombre es algo, pero los dos juntos, hombre y mujer, son una nueva vida, un hogar, una sola carne. Hay tantas corrientes de mentiras del mundo que se han metido en la iglesia y que han inspirado a las mujeres disque cristianas. Tengo que decir que disque cristianas porque ciertas conductas no son de cristianas, ciertas actitudes no son de cristianas, ciertas cosas no son de cristianas. Y no estoy diciendo que no sean cristianas. Quizás son verdaderas cristianas, pero no han llegado al punto de entender y comprender que están lejos de agradar al Señor con su actitud. Que usted decide congregarse en otro lugar que no es el lugar donde está su esposo, que no es el lugar donde su esposo quiere que usted esté congregándose y dice que sirve al Señor, no sirve al Señor. Se engaña sola. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted esté sujeta a su marido. ¿Acaso está sujeta a su marido cuando usted está en un lugar que no es allí donde está su marido? No está sujeta a su marido. Y así lo pinte de 1000 colores. Y así lo vea como lo quiera ver. No es que a mí me gusta, no es que ahí está mi gente, no es que ninguna cosa es excusa para esta verdad. Usted está con sus manos destruyendo su hogar. Usted está derribando su hogar. Usted está consumiendo las bases sólidas de un hogar estable. Usted no sabe el precio que se tiene que pagar por romper un hogar. Usted no sabe lo que duele, pero lo va a saber, lo va a probar si sigue lo que está haciendo. Maridos estén sujetas, mujeres estén sujetas a sus maridos. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Qué importante es esto. Mi gran pecado. Como no recibía lo que quería, tampoco daba, ni obedecía al Señor en este mandamiento. No amaba. No amaba. Sabe que se nos enseña precisamente las cosas que son a nuestra naturaleza más difícil de hacer. Mire, para a la mujer amar es fácil. Para la mujer amar es fácil. Su naturaleza es amar. Es fácil para ella amar, mostrar amor, mostrar cariño. Para el hombre es difícil. Pero Dios le pide que haga eso. Porque nosotros no somos específicamente afectivos.
demostrativos de cariño, de esas expresiones de amor. Pero Dios pide que hagamos eso. Y Dios no nos dice, bueno, si te respetan, maridos amen a sus mujeres. No. No es si nos respetan. Aunque todavía no nos respeten, tenemos que hacerlo. Pero tarde aprendimos eso algunos. Pero si usted está en el proceso matrimonial donde debe aplicar estas verdades, por favor, no la descuide. Cumpla la palabra del Señor. Luego dice, maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como sus mismos cuerpos. Jamás y nunca levante su mano contra su esposa. Jamás. Porque usted tiene una hija de Dios a su lado. Y créame que Dios no va a dejar impune lo que haga contra su hija. Y usted, hermana, tampoco piense que Dios va a dejar impune lo que usted haga contra su hijo. Recuerde que son hijos de Dios los dos. Recuerde que Dios va a justiciar la vida de los dos. No crea que Dios tiene preferencias más por el hombre que por la mujer y que porque es hombre lo va a perdonar y lo va a dejar pasar. No, va a pagar las consecuencias. Las va a pagar si usted trata mal al hijo de Dios. O hijo de Dios, si usted trata mal a la hija de Dios. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Y quiero decirle, las consecuencias muchas veces no son el acto en que Dios castiga al hijo, sino simplemente en que Dios deja que vengan sobre él por inercia las consecuencias de sus propios actos y decisiones. Eso es. Que por misericordia de Dios no nos ha dado como merecen nuestros actos, sino que Él ahí es paciente y es paciente y es paciente, pero en algún momento determinado hace que su paciencia se retire un poco para que las consecuencias nos vengan. No es precisamente un azote de Dios, sino que precisamente es la inercia, es decir, lo que merecen nuestras acciones. Usted habla mal de su esposo, habla mal de su esposo con otras mujeres. No, usted dice, él no se da cuenta, pero en el mundo espiritual, usted está dándole derecho a Satanás para que arruine su matrimonio. ¿Por qué? Porque los demonios han escuchado lo que usted dice de su esposo. Y si alguna vez el esposo llega a saber lo que usted habla de él, usted quebrará la confianza de su esposo. Lo romperá, lo arruinará. Una razón hay por la que no creo que los consejeros matrimoniales deberían inmiscuirse demasiado en los matrimonios, meterse demasiado. ¿Por qué? Porque muchas veces atraviesan la barrera de la intimidad en la que rompen con algo con lo que ellos no deberían de tratar. Si usted quiere dar un consejo matrimonial, déles la palabra del Señor y dígales qué dice el Señor que deben de hacer. Pero no se meta, como dicen por ahí, en camisas de 11 varas, averiguando las quejas. No es bueno que le digan el problema íntimo que está teniendo, esto, aquello. No, porque está violando la confianza, a menos que sea un acuerdo de los dos y que los dos juntos estén hablando de la misma cosa con usted. Muy bien,
Es una decisión del matrimonio. Es una decisión del matrimonio. Pero cuando uno en el matrimonio está diciendo cosas con las cuales está quebrantando la confianza de la intimidad matrimonial, créame que está dándole derecho a Satanás para que arruine su matrimonio. Le está dando derecho a Satanás. Pero entonces usted dirá, pero ¿y cómo entonces? ¿Cómo busco ayuda? Y es que no tiene el Espíritu Santo. Y es que no tiene la palabra de Dios. Y es que no tiene mensajes como este en su iglesia. Mire, si la palabra de Dios no es suficiente para darle un consejo a usted, en vano busquen los hombres. Si el Espíritu Santo no es suficiente para guiarlo a usted, ¿quién lo puede guiar? ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que abordamos el problema como si fuera personal. Enfrentamos al esposo o a la esposa como si fuera un asunto de enemistad personal. No. Lleve ese problema a la presencia del Señor. Clámele al Señor. Muchas veces ni su propio esposo ni su propia esposa pueden hacer algo por cambiar algo. No pueden. No tienen el poder. No está en ellos. Está en el Señor. Y si usted clama, si usted intercede, si usted suplica al Señor, si usted se pone en la línea de intercesión, el Señor hará algo que ni siquiera el esposo o la esposa podía hacer. Pero nosotros inútilmente estamos ahí. No, que vos deberías hacer esto, que vos deberías cambiar aquí. Y una de las cosas que más afectan a un hombre, por decirlo así, es la comparación. Si usted está comparando a su esposo con otros, usted está destruyendo a su esposo. Lo está destruyendo. Es como si el esposo no le muestra amor a usted. Así mismo es que usted compare a su esposo. No lo compare con nadie. Porque nadie es como él y él no es como nadie. Es único. Igual que usted. Usted no es como nadie. Usted es única. Única. Dios nos ha creado únicos. Y si Dios nos ha creado únicos, nosotros no tenemos por qué buscarnos comparaciones. No. En el aspecto negativo, no busquemos comparaciones. Luego dice 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea de el externo de peinados sustentosos y adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin tener ninguna amenaza, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué enseñanzas tan claras de los roles del hombre y de la mujer en el matrimonio. No hay, como dicen por ahí, cómo perderse.
no hay. El asunto es que nos dominan las tantas basuras que el mundo nos ha puesto en la cabeza. Y quiero decirlo con respeto de las hermanas. Muchas veces la condición de las mujeres, por su naturaleza femenina, por ciertas condiciones de la naturaleza femenina, se presta más fácilmente a el engaño, a la sugestión, a hacer relevante el, el sentido social. O sea, que la sociedad determine lo que está bien y lo que no está bien para mí. Muchas veces es más fácil para la mujer estar ocupada en este tema, en este asunto de que va a determinar para mí lo que es la sociedad. Hermano, un verdadero creyente, hermana, no depende de la sociedad. Un verdadero creyente no debe dejarse guiar ni moldear de la sociedad. Tenemos una palabra, una instrucción, un Espíritu Santo que nos guía toda verdad y toda justicia. Y no es la sociedad la que va a determinar qué está bueno en un matrimonio y qué no está bueno. Hay algo que pasa. En la naturaleza femenina se da, y si estoy en un error en esto, pues discúlpeme porque yo no soy mujer. Pero en lo que entiendo que se da mucho, que la naturaleza femenina, los problemas se arreglan hablando, discutiendo. Pero en el caso del hombre no es así. Y es que no somos iguales en ese sentido. Hombres son hombres, mujeres son mujeres. Nuestras formas de arreglar problemas son diferentes. Son diferentes. Pero mientras usted como mujer no entienda cómo arregla el problema el hombre, va a tener cierta fricción siempre. Y mientras el hombre no entienda cómo arregla los problemas las mujeres, no va a funcionar muy bien las cosas. Debemos de entender cómo cada uno en su naturaleza, en su condición de hombre o de mujer, tienen formas definidas de cómo pensar, de cómo arreglar, de cómo tratar, de cómo visualizar ciertas cosas. Entonces, el asunto de nuestras diferencias es un tema muy importante de considerar. Pero, fuera de todo eso, lo que dice Pedro aquí es tan importante, porque vuelve a recalcar la importancia de la sujeción de la mujer a su marido y la importancia del amor del hombre a su mujer. Es muy valioso este tema. Ese es el gran secreto de la estabilidad y felicidad matrimonial. ¿Ok? Luego dice Marcos 3, versículos 24 y 25. Marcos 3, versículos 24 y 25 dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Por qué leer este versículo y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues lo que estamos hablando es cómo una mujer sabia edifica su casa y cómo una necia con sus manos la destruye. Pues precisamente
hay ciertas cosas que usted está haciendo que no están edificando su casa, que la están destruyendo. Ya sea hombre, sea mujer, pero hay ciertas cosas que está haciendo como matrimonio que no están ayudando a la edificación de su hogar, que simple y sencillamente están colaborando a la destrucción de su hogar. ¿Qué son? Bueno, en el caso de la mujer, la falta de sujeción a su marido, la falta de respeto a su marido. Cuando usted no está respetando a su marido, cuando ofende a su marido, cuando le da respuestas ofensivas delante de otras personas, usted no está respetando a su marido. Cuando le da órdenes, usted no está respetando a su marido. Me gusta la historia de Esther, porque la historia de Esther tiene los dos contrastes, la mujer sabia y la mujer necia. La mujer necia era Vasti. Vasti era la reina, una mujer hermosa. El rey estaba celebrando una fiesta, y voy a resumir y parafrasear el libro de Esther. Y en la fiesta se le ocurrió, bueno, voy a mostrar la reina a todos mis invitados para que vean la belleza de la reina. ¿Tenía algo de malo? ¿Cómo decir sí o no? Lo que le puedo decir es que quizás estaban tomados y Basti piensa, no sé, pero yo cómo voy a ir y presentarme a este montón de bolos ok. Pero no pensó en lo que significaría no hacerlo, solo pensó en lo que significaría para su mentalidad lo que haría, pero no pensó lo que significaría para su rey. Y para su rey significó una sola cosa. ¿Qué fue? Falta de respeto. Falta de respeto. Ahora, no estamos hablando de una pareja ordinaria, de un matrimonio ordinario. Estamos hablando de un rey y una reina. Estamos hablando de una escala arriba de todas y de condiciones y situaciones ajenas a lo que es natural en un matrimonio normal. Pero básicamente, Basti no tuvo respeto de su rey. El rey tomó la decisión de que no vería más nunca el rostro de Basti, que sería desterrada, que sería destituida y bueno, degradada de su puesto. Y dijeron los consejeros del rey, bueno, consigas el rey una nueva reina y para esto que se junten las jóvenes más bellas de todo el reino y ya sabemos la historia, ¿no? Entre ellas va Esther. El rey se enamoró de Esther y fue hecha reina. Pero vemos el carácter de Esther y la actitud de Esther. Vemos el contraste entre lo que fue Basti, irrespetuosa, rebelde, ante su marido. Era un rey, sí, ella era una reina también, sí, pero era su marido al fin de todo. Y le faltó respeto. Ahora Esther es la reina. Y en cierto momento se viene la necesidad de acudir al rey con una petición muy particular. Porque un hombre que era uno de los más importantes para el rey, llegó a ser importante para el rey, ¿no? Y este hombre conspiró para matar a todo el pueblo de Israel por un celo satánico contra los hijos de Israel. Pero entonces entra en escena
el comportamiento de una mujer sabia. ¿Verdad? Ella dice, bueno, ayunen y oren por mí porque nadie puede presentarse rey sin ser llamada, pero igual yo voy a ir para intentar la petición para salvar al pueblo de Israel. Y ella no llega diciéndole directamente su petición, sino que comienza a ganarse, óigame bien, el privilegio de que su petición no sea rechazada. Comienza a actuar como una esposa sabia. Y entonces le dice, mi rey, quiero que tú acudas a una cena, que acuda también este hombre que era el mismo que había conspirado contra ella, que pertenecía a Israel, y contra sus hermanos israelitas. Pero él dice, quiero que tengan un convivio que he preparado para ustedes. Y bueno, por fin el hombre, después de todo el agasajo y la atención de su reina, le dice, bueno, pide lo que quieras y te lo concederé. Ella dice una vez más, pues que vuelva una vez más a tener a un convivio. Y el caso es que ella está trabajando en el corazón de su esposo, de una mujer sabia. Y cuando llega el momento determinado, ha sabido tratar a su esposo, ha sabido mimarlo, ha sabido expresarle respeto, ha sabido expresarle admiración. Ahora está listo. Y ella decide hacerle la petición. Y le hace la petición y el rey se la concede. Le concede su petición. Porque ella ganó su corazón. ¿Sabe qué pasa con las hermanas y con las mujeres hoy? Les parece que todo se lo merecen. Pero esa idea viene del mundo. La mujer mundana, la feminista, dice, te mereces todo. Te mereces que te respeten, te mereces que te amen, te mereces que te den, que te hagan que... Ok, usted no se merece nada. Simple. Yo no me merezco nada. Los hombres no se merecen nada, las mujeres no se merecen nada. Nada se merece así por así. Nada. ¿Por qué merece usted que su marido haga algo por usted? ¿Por qué merece usted? Es que no es un asunto de merecernos. No, yo no me merezco el respeto. Yo no me merezco la admiración. Yo no me merezco, usted tampoco se merece el amor. No es asunto de que lo merecemos, no es asunto de eso, es asunto de que hay un mandamiento del Señor establecido, el cual si lo obedecemos nos va a ir bien, y el cual si lo desobedecemos estaremos actuando como en una casa dividida, porque estaremos haciendo lo contrario a unirla, dividirla. Y un reino dividido no puede permanecer. Si usted está haciendo lo contrario a lo que Dios dice que haga, usted está dividiendo su hogar, está rompiendo su hogar. Si usted no es una mujer sabia, que sabe ganarse el corazón de su marido para que éste la escuche, para que éste actúe condescendiente a sus necesidades y a sus peticiones, usted no es sabia. Usted no es sabia. Si usted al contrario le falta el respeto y cree que por encima de faltarle el respeto él tiene que hacer lo que usted le diga, se equivoca. Y si consigue que lo haga, muy bien, consiguió que lo hiciera, aunque le faltó el respeto. Pero déjeme decirle algo.
hay un Dios en el cielo que está midiendo sus obras, que está pesando sus actitudes, que está viendo su vida. Ese que usted abre su boca para alabarlo y bendecirlo, ese a quien usted dice que le ora, está viendo lo que hace. Y déjeme decirle, rechaza su oración, rechaza bendecirla, rechaza darle lo que pide. ¿Por qué? Porque usted no sabe obedecerle en lo que dijo que obedeciera, respetando a su marido. Y igual si fuera el hombre, la Biblia lo dice claramente, Pedro dice claramente, sus oraciones tienen estorbo si no ama a su esposa. No nos dice que nos merecemos nada, nos dice que lo hagamos. No porque lo merece Julano, no, que lo hagamos. Que lo hagamos para que funcione. Dios garantiza que va a funcionar si lo hacemos. No, pero si Él lo empieza a hacer primero, sí, lo hago yo. No, 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 no. No, 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 no. Tome el desafío usted y hágalo usted. Y va a funcionar. Porque Dios nunca se olvida de recompensar su palabra. De hacer que su palabra sea eficaz y verdadera. Luego dice Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno lo levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará el solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos resistirán. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Qué bonito la unidad, qué bonito la unión, qué bonito la comunión, la integridad familiar. Qué lindo. Pero eso no es resultado del azar, eso no es resultado de la buena suerte, eso no es que usted merece, que el otro no merece. No, no, no. Es resultado de obedecer la palabra del Señor como está escrita. De eso es resultado. Y luego dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Qué clase de mujer es usted? Piénselo y contéstelo. Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Abre su boca con sabiduría. Bueno, yo sé que usted es así, que usted abre su boca con sabiduría. Nunca salen cosas imprudentes de su boca. Oh, ojalá. Bendito sea el Señor que así sea, ¿verdad? Y luego dice, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y come el pan y no come el pan de balde. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. ¿Verdad? Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Miremos esta verdad tan importante. Sus hechos van a conducir a que sea alabada. Pero usted, si está en el molde del mundo, en el molde en el que usted tiene que recibir atención, usted tiene que recibir amor, usted tiene, porque se merece esto, usted, hermana, está equivocada. No se merece nada. No se merece nada. ¿Quién usted? ¿Quién yo? ¿Quién su marido? ¿Quién es quién para merecer algo?
no lo merecemos. No lo merecemos. Es asunto de amor. Es asunto de tener temor del Señor. Si ama a su esposo, obviamente va a darle esas muestras de amor que él necesita. Si el esposo ama a la esposa, ciertamente va a querer cumplir la palabra del Señor para poder recibir del Señor la bendición. Y si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no está bendiciendo su hogar, quizás es que su obediencia no está siendo fiel a la palabra del Señor. Tomemos en consideración la palabra del Señor. Dejemos que las corrientes del mundo sigan corriendo por donde tienen que correr. Pero nosotros tenemos una verdad divina a la que someternos. Y esa es la palabra de Dios. Bendiciones.